es que de lo que vamos a hablar hoy va mucho más allá de lo que es una teoría conspiranoica. Hace algunos meses atrás hubo una noticia que estremeció al mundo y a la comunidad de nosotros como usuarios de las aplicaciones, las distribuciones de GNU Linux y los que comulgamos con la filosofía del software libre y el código abierto. Y se trata de la noticia en donde Ubuntu abandona poco a poco la implementación de las herramientas de GNU Linux con respecto a la toma o implementación de lo que son las herramientas de ROS. Y vale la pena mencionar que tenemos que tener en cuenta algunas situaciones dentro de todo este contexto, y es que es conveniente que podamos entender que más allá de una conchupancia satánica que hay con respecto a las empresas que dominan al mundo, tenemos que ubicarnos dentro de un contexto general para que podamos entender poco a poco por qué Ubuntu, o en este caso Canonical, están adoptando esta implementación de ROS en su sistema operativo. Mis amores, esto ya se puso muy galáctico. Mientras me oyen, ese mensaje activo en la glándula pineal es un transmisor de frecuencia. Estamos desprogramando, descodificando toda la vieja información para que se active el nuevo software. Está guardada toda la información en tu ADN. Así... Primeramente vamos a ubicarnos en el contexto. Duélale a quien le duela, todos sabemos que Mark Zuckerberg o Washerberg, ¡ay, bendito sea Dios! A través de su empresa Canonical, desde sus inicios, la visión que ha tenido con respecto al sistema operativo Ubuntu se aleja totalmente de la filosofía GNU de la Free Software Foundation y adicionalmente todo lo que es la licencia GPL. Y Ubuntu, a pesar de que tiene una gran comunidad, porque ha sido una de las distribuciones que a lo largo de todos estos años y todas estas décadas se ha esmerado por llevar lo que es el mundo de GNU Linux a los usuarios, no olvidemos que una de sus principales premisas era Linux para seres humanos. Pero tenemos que tener en cuenta que la visión de Canonical con respecto a la distribución GNU Linux va mucho más allá de una distribución para que use una comunidad. Ubuntu promueve una filosofía y sus directrices son netamente comerciales. Ya sabemos todos que Ubuntu ha tomado muchas decisiones de manera arbitraria o unilateral, en donde muchas veces, a pesar de que tiene una gran comunidad, esta no es tomada en cuenta para la toma de sus decisiones. Y así lo podemos observar a lo largo de todos estos años, primeramente con la implementación de su escritorio Unity y luego cuando lo erradicaron de sus distribuciones. Seguidamente con la implementación de los paquetes Snap, que muchos los comparan con Flatpak y resulta que son totalmente distintos. Aunque pareciera de que tienen la misma manera de comportarse dentro del sistema operativo, actúan de maneras distintas. Por otro lado, la implementación hegemónica que han procurado, en donde tratan de obligarnos a utilizar la Snap Store y muchas veces haciendo hasta que incluso los paquetes de Flatpak dentro de las distribuciones GNU Linux no operen o no se ejecuten de la misma manera en donde ésta se implementa en otras distribuciones. Tomemos en cuenta también de que están eliminando poco a poco y paulatinamente de sus repositorios todo el software apt. En resumen, al contexto al que quiero hacer referencia es que la filosofía o la proyección o la visión de Canonical con respecto a GNU va mucho más allá de lo que es el proyecto GNU y las premisas de las licencias GPL. Ahora bien, todos sabemos que Ubuntu es una distribución con fines netamente comerciales y empresariales. Y Canonical, adicionalmente a Ubuntu, también posee muchos modelos de negocios en donde están involucradas, aparte de la licencia GPL, la licencia de la Open Source. También podríamos hablar de lo que es la implementación o todos los intentos, tal vez hasta fallidos, que ha tenido Canonical en introducirse dentro de lo que es el área de los teléfonos móviles a través de la implementación de Ubuntu en este tipo de dispositivos y adicionalmente sus contribuciones a la tecnología ARM que está haciendo esta distribución o la empresa Canonical en este ámbito de los procesadores basados en la tecnología ARM.
Y si tenemos un poco de curiosidad, simplemente nos daríamos cuenta de que Ubuntu poco a poco está siguiendo la filosofía que siguen Google, Microsoft, Apple y en este caso también Huawei. Y es que hay una alianza entre estas empresas. Y es que definitivamente nos han vuelto a dar lo que es la cachetada de Dios. Incluso vale la pena señalar, y yo sé de que muchos de nosotros ya estamos al tanto de esto, el modelo de negocios de Google va mucho más allá de un buscador, de un navegador, de un sistema operativo Android y de un sistema operativo Chrome OS. Y también actualmente el modelo de negocios de Microsoft va mucho más allá de lo que es Windows. O sea, es que nada más si nos damos cuenta, podemos observar que otrora, hace tal vez una década atrás, Microsoft defendía a capa y espada lo que era el código cerrado o el código privativo para que no intentaran plagiar al grandioso Microsoft Windows. Y es que simplemente los únicos que estamos como la mujer del malandro somos nosotros, los usuarios en Latinoamérica, que no hallamos qué posición adoptar tras toda la serie de implementaciones y toma de decisiones que Microsoft ha implementado para la migración de Windows 10 a Windows 11. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que muchas veces andamos como desesperados o como locos buscando trampas, buscando distribuciones chucutas o rancias de Windows desatendidos o modificados, copias piratas modificadas para que puedan estos sistemas operativos seguir corriendo en nuestros ordenadores, que según Microsoft los considera obsoletos. Si bien el sistema operativo Windows es el que tiene mayor cuota de escritorio en cuanto al mundo de los ordenadores se refiere, Microsoft Windows como tal podríamos afirmar que es actualmente el producto que menos ingreso le genera a Microsoft a través de todos los modelos de negocio que tiene. Por ejemplo, la implementación del servicio de Azure en la nube, todos sabemos que esos servidores en un 80-90% están montados sobre GNU Linux. Y actualmente con la cuota de mercado o los ingresos que obtiene Microsoft a través de los convenios con las empresas o fabricantes de hardware o chips y tarjetas madres para ordenadores, simplemente ellos continúan con su filosofía de que la licencia sea adquirida a través de un ordenador nuevo cuando este es adquirido. Pero ¿qué sucede en nosotros? En Latinoamérica simplemente a ellos no les interesa porque también, si nos damos cuenta, la implementación de Copilot, la inteligencia artificial y todas las acciones que tiene Microsoft en ChatGPT, por cierto, Microsoft también es dueño de GitHub, que es también código abierto. OpenAI, que es ChatGPT, también es código abierto. Y así les puedo mencionar cualquier cantidad de negocios en donde proteger el código propietario como lo hacían antes ya no es prácticamente una necesidad. Y esto porque simplemente ya esas empresas son tan poderosas que no les interesa que su código sea propietario o simplemente de código abierto. Por eso es que Microsoft está adoptando ese modelo de negocios. Simplemente ya actualmente, a días de hoy, es tanto el poder que tienen estas empresas y toda esa maquinaria y todo ese capital que tienen lo están utilizando para apoderarse poco a poco de lo que es el código abierto, cosa que es totalmente distinta a lo que es la Free Software Foundation, el proyecto GNU y la licencia GPL. No nos olvidemos que la Free Software Foundation, a través de su proyecto GNU y su licencia GPL, tiene 4 premisas fundamentales. Luego, con el transcurso de los años, apareció en el ecosistema de la informática el señor Linus Torvalds, que tras la implementación de su proyecto Linux, abrió los caminos e hizo que el universo se confabulara a través de los aportes de la comunidad afín y los desarrolladores para que GNU fuera lo que es hoy en día. Ahora bien, la iniciativa de código abierto o la Open Source Initiative, adicionalmente a esas 4 premisas que tiene la Free Software Foundation o la licencia GPL, acordémonos que incorporaron 6 postulados más, porque muy bien sabemos que la filosofía de Richard Stallman siempre ha sido totalmente radical. Y de esta manera es que nos encontramos en donde la comunidad de GNU Linux siempre ha estado dividida. Un grupo o segmento
que es afín con la filosofía de Richard Stallman y el proyecto GNU, y otra comunidad que es afín con la filosofía de la Open Source Iniciativa o la iniciativa de código abierto. Coño de la madre, aquí ya se fue la luz. Coño de la madre, aquí ya se fue la luz. Tenemos que darnos cuenta de que una de las principales cosas que nos motiva, nos entusiasma o nos inspira a utilizar GNU Linux, más allá de todas las libertades, todas las implementaciones y todo lo que podemos hacer con estos sistemas operativos, es la plusvalía de tener una comunidad que desde sus principios motivó a los desarrolladores a unirse en todo el mundo y crear lo que es GNU Linux hoy en día, cosa que en Windows o que los usuarios que utilizan Windows desconocen por completo. Me voy a apoyar de unas láminas que tengo en el ordenador para explicarte poco a poco. Primeramente tenemos que entender lo que es ROS. Es un lenguaje de programación de propósito general que se puede utilizar para escribir sistemas operativos, pero también se puede utilizar para desarrollar aplicaciones en las que el rendimiento y la confiabilidad son importantes. ROS fue desarrollado por Mozilla, los creadores de Firefox y el navegador Thunderbird, y actualmente se encuentra el proyecto de ROS bajo la fundación ROS. Dentro de este lenguaje de programación, las aplicaciones potenciales y el avance tecnológico que ROS ha permitido a Mozilla ha sido la de explorar e implementar tecnologías primeramente de navegadores de vanguardia, con un enfoque en la seguridad y en la concurrencia, cosa que era difícil de lograr anteriormente con los lenguajes tradicionales como el C++. Ahora bien, permíteme comentarte algo y aquí es donde todo se pone bueno. Existe una relación financiera, la relación financiera entre Google y Mozilla, que se formalizó en el 2005, y con este acuerdo Google se convirtió en el motor de búsqueda predeterminado del navegador Firefox, lo que aporta para Google tráfico de búsqueda, y a su vez, a través de las aportaciones o donaciones para Mozilla, este acuerdo representa una fuente de ingresos muy importante, que en el 2022 se estimó que el 81% de los ingresos de la Fundación Mozilla provenían de Google. Aguántate, quédate ahí, no te desesperes, que ahora la vaina se pone mucho mejor. Y aquí tenemos que ahondar también dentro de un poco de historia en este contexto. El lenguaje de programación ROS fue originalmente creado como un proyecto de investigación de Mozilla Research en el 2006. Pendiente con las fechas que vamos a estar hablando de ellas, acuérdate de estas fechas. Mozilla comenzó a patrocinar el proyecto oficial en el 2009 y lo anunció públicamente en el 2010. ROS fue desarrollado con el objetivo inicial de reescribir partes del motor de Firefox. Esa fue la intención inicial, para mejorar el rendimiento del mismo, la seguridad y particularmente las operaciones concurrentes. Y aquí tenemos más. La Fundación ROS, en febrero del 2021, Mozilla, junto a otras grandes empresas como AWS, Google, Microsoft y Huawei, acuérdense que Huawei tiene, podríamos decirlo, que un bloqueo o una prohibición de desarrollo. La implementación del sistema operativo Android en Huawei o en los productos Huawei no pudo hacerse efectiva, lo cual obligó a Huawei a desarrollar su sistema operativo Harmony OS, otro Linux más. Entonces podemos darnos cuenta que la Fundación ROS se fundó en febrero del 2021, conformada por Mozilla, Google, Microsoft y Huawei. La Fundación ROS es ahora la administradora independiente del lenguaje de programación ROS. Y este movimiento tuvo como objetivo proporcionar a ROS una infraestructura de gobierno un poco más neutral y centralizada, orientada hacia la comunidad. Bueno, ya sabemos cómo es todo esto. Cuando hablan estas empresas de comunidad, desarrollo y tomar en cuenta a sus usuarios, asegurando así su crecimiento y adopción a largo plazo en toda la industria. Lógicamente, para que todos estos desarrollos puedan tener continuidad y puedan consolidarse cada vez más, es necesario aportes donativos y recursos. Y qué mejor que de las empresas
que llevan el control en el mundo en cuanto a la tecnología y a la informática se refiere. Se están dando cuenta cómo van las cosas, ¿no? Y es aquí donde tenemos que hacer la pregunta del $1.000.000. Windows, Chrome OS Flex, Android, Huawei, ¿utilizan Rush? Aquí te doy la respuesta. Vamos a la gráfica. Windows sí utiliza Rush. Actualmente Microsoft ha estado adoptando cada vez más Rush para reescribir componentes de Windows, particularmente aquellos que históricamente han sido propensos a vulnerabilidades de seguridad. Lo están utilizando para firmware y componentes centrales como DirectWrite, que gestiona las fuentes. Microsoft está invirtiendo fuertemente en Rush debido a sus características de memoria. ¿Qué les parece? Ahora nos vamos con Android. ¿Android utiliza Rush? La respuesta también es sí, y de manera extensiva. Google ha convertido a Rush en el lenguaje predeterminado para el nuevo código en el proyecto de código abierto de Android, para reducir las vulnerabilidades de seguridad en la memoria. En Android 13, alrededor del 21% del nuevo código, o sea, 1.5 millones de líneas, se escribió en Rush. Y Google ha informado que no ha habido vulnerabilidades de seguridad de memoria en este código de Rush. Rush se utiliza para nuevos servicios y bibliotecas, controladores e incluso firmware en Android, virtualización y framework. ¿Están viendo cómo es la vaina? No nos quedamos aquí con esa pregunta. Acá la respuesta. ¿Será que Chrome OS y Chrome OS Flex utilizan Rush? Y por supuesto que sí, Chrome OS Flex y Chrome OS utilizan Rush para construir un entorno Linux seguro para ejecutar aplicaciones de Linux en las Chromebook. El proyecto Chrome y Chromium OS tienen documentación sobre cómo crear proyectos en Rush para su instalación dentro de Chrome OS y su SDK. No olvidemos que Chrome OS es el sistema operativo de Google para computadoras de escritorio. En cuanto a Chrome OS Flex, es muy probable que Chrome OS Flex también utilice Rush en un futuro, dado que es una variante de Chrome OS diseñada para ejecutarse en PCs y Macs, dado que el núcleo de Chrome OS utiliza Rush por su seguridad y otras funcionalidades. Por supuesto que es lógico de suponer que Chrome OS Flex también aprovechará estas mismas tecnologías subyacentes, incluyendo cualquier componente de Rush. Ahora bien, continuamos. Vamos ahora a averiguarlo en el mundo de las Apple y las computadoras Mac. ¿Será que utilizan Rush? Acá la respuesta. Vamos a la gráfica. Mac OS y Apple han mostrado mucho interés en Rush y lo ha utilizado en algunos proyectos internos y de código abierto, pero no es un lenguaje de programación principal o extensivamente utilizado en el sistema operativo Mac OS en sí mismo. La mayoría de las Mac están escritas con Objective-C y Swift. Sin embargo, la comunidad de desarrolladores de Apple y terceros están utilizando Rush para construir aplicaciones que se ejecutan en Mac OS, aprovechando sus beneficios, la seguridad y su rendimiento. Es posible que en un futuro Apple aumente la adopción de Rush en cuanto a componentes y en el sistema operativo, pero actualmente su uso no es tan generalizado como lo es en Windows, Android y Chrome OS. Y para finalizar vamos a hablar de Huawei. Todos sabemos que Huawei se vio obligada a abandonar el sistema operativo Android en sus dispositivos móviles. Y todos sabemos que ha sido recientemente noticia que Huawei ha creado un sistema operativo basado en Linux, el cual recibe por nombre Harmony OS. ¿Será que Huawei para sus laptops y para sus dispositivos móviles también emplean Rush? Y por supuesto que la respuesta es sí. Harmony utiliza el lenguaje de programación Rush en varios de sus componentes. Huawei ha adoptado Rush como un lenguaje importante para el desarrollo dentro de Harmony OS.
especialmente en áreas donde la seguridad y el rendimiento son críticos. Se ha reportado que ROS se utiliza en componentes del sistema, al igual que en otros sistemas operativos modernos como lo son Android y Windows. Huawei está utilizando ROS para construir partes fundamentales de su sistema operativo Harmony OS, buscando mejorar la seguridad de la memoria y la concurrencia. Feliz sin saberlo. Y de acuerdo a las láminas vistas anteriormente, podemos observar que ya las empresas, estas grandes empresas, estas multinacionales, estas empresas que intentan desde siempre apoderarse de la tecnología y el mundo, con toda su parafernalia tecnológica, la telemetría y más, inteligencia artificial y más, todo ese conjunto de aplicaciones, ecosistemas que se creen un Dios omnipresente y omnipotente en todos los dispositivos que utilicemos nosotros como seres humanos presentes en nuestros días. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Ubuntu en todo esto? Fíjense de lo que me acabo de encontrar en este momento. Navegando por internet vi esto. Aquí se muestra la lámina. Entonces, ¿qué podemos decir? Acuérdense que en informática todo es evolución y los procesos tecnológicos siempre son necesarios. Ahora bien, dentro de todo esto puede caber un tema de debate. ¿Es necesario ROS? La respuesta sería, por supuesto que sí. El lenguaje de programación ROS es una evolución. Un nuevo lenguaje de programación mucho más óptimo que las herramientas que aporta GNU. Yo sé que para los afectos y los grandes guardianes de lo que es el software libre, la filosofía de GNU en este caso la dejan a un lado, queda execrada. También lamentablemente podemos denotar que las herramientas de GNU y todo ese proyecto grandioso y maravilloso de la Free Software Foundation lamentablemente se está quedando un poco atrás. ¿Qué es lo malo? Primero, que estas empresas ya no defienden y avalan o se consagran como grandes guardianes de su software de código propietario, sino que ya no les interesa que su código sea abierto porque, como lo dije en el principio del video, es tanta la maquinaria que tienen en cuanto a poder se refiere y en cuanto a capital, porque son las empresas que dominan el mundo, que ya simplemente utilizan todo este poder para arrasar y apoderarse con todo lo que está a su alrededor. Pero no hemos hablado todavía de Ubuntu. Y es que tampoco nos podemos olvidar de lo que es la filosofía del software libre y el proyecto GNU a través de lo que son las licencias GPL. Como todos sabemos, los 4 pilares fundamentales del proyecto GNU, la Free Software Foundation y la GPL o licencia GPL, tiene como objetivo principal la libertad de ejecutar el programa como se desee, en cualquier propósito. La segunda base es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que se desee. La tercera premisa o la tercera base es la de redistribuir con libertad copias para ayudar a otros. Y por último, la cuarta es la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. El proyecto de la iniciativa del Open Source, adicionalmente a las 4 bases fundamentales que dejó la Free Software Foundation a través de su licencia GPL, adicionalmente incorporó 6 licencias más. Con respecto a la iniciativa del Open Source, tenemos la primera base, que es la libertad de distribución. La segunda, la del código fuente, en donde el código fuente debe estar disponible o ser fácilmente obtenible. Esto es código abierto. Trabajos derivados. Se deben permitir las modificaciones y los trabajos derivados del software. Como cuarta base o fundamento tenemos la integridad del código fuente. Esto quiere decir que la licencia puede requerir que las modificaciones se distribuyan como parches. 5. La no discriminación contra personas y grupos. 6. No discriminación contra campos de esfuerzo. La licencia no debe restringir el uso del software en ningún campo de esfuerzo. Miren esto bien. La licencia no debe restringir el uso del software en ningún campo de esfuerzo. Por eso es que ROS adopta la modalidad del código abierto. 7. La distribución de la licencia.
Los derechos asociados con el software deben aplicarse a todos los que reciban el software. Esto lo tenemos muy claro. Ahora bien, las más importantes y las que más nos llaman la atención son las últimas tres. 8. Y fíjense bien, la licencia no debe ser específica de ningún producto. La licencia no debe ser específica de ningún producto. Esto quiere decir que todos los derechos asociados con el software no deben depender de que el software sea parte de una distribución de software particular. Y aquí podemos observar que Rush como lenguaje de programación se implementa en cualquier sistema operativo. Tenemos ahora la 9, que también es bastante influyente. Fíjense bien, la licencia no debe restringir otro software. La licencia no debe imponer restricciones a otro software que se distribuya junto con el software licenciado. Y por último, y no menos importante, la licencia debe ser tecnológicamente neutral. La licencia no debe basarse en ninguna tecnología o estilo de interfaz individual. Y acá es donde podemos observar que tanto Google como Microsoft, así también como Huawei, aprovechándose de esta apertura que sabiamente el gran Linus Torvald supo concebir otrora, como cual profeta se refiere, estas empresas intentan apoderarse del código abierto, aislando cada vez más a través de Rush lo que son las visiones de GNU Linux. Ahora bien, lamentablemente la adopción de estas implementaciones serán cada vez más recurrentes. Y así podemos observar cómo algunas de las licencias de código abierto, tanto para servidores como para informática y sistemas operativos se refiere, como la MIT, la licencia Apache, la licencia pública GPL 2.0 y 3.0, las mismas licencias de BSD y las licencias de Creative Commons pueden ser manipuladas al antojo de estas grandes empresas. No olvidemos también que el proyecto del kernel, desarrollado y mantenido por Linus Torvald y su comunidad, también recibe aportes y donaciones cuantiosas en cuanto a estas grandes empresas se refiere, ya que tanto a Google como a Microsoft, como a Huawei y como a un sinfín de empresas en general, les conviene que el código, el mantenimiento y el proyecto del kernel de Linux se mantenga siempre vivo y a su disposición. Y aquí damos un paso atrás y vemos la lámina que es la miniatura de este video, en donde podemos observar que tanto Ubuntu como estas empresas ya mencionadas, Windows, Google, Huawei, etcétera, tienen una estrecha relación junto a Mozilla por aportar fondos a dicha fundación, el mantenimiento de Rush y todo lo que Rush en un futuro podría ser. Entonces, de todo esto podemos debatir, Rush es necesario, pero si GNU desde hace muchos años lo hace y lo hace bien. Rush es una evolución. En la informática todo es evolución y lamentablemente GNU y la Free Software Foundation se están quedando atrás. ¿Las herramientas y las implementaciones de GNU las hacen bien? Sí, pero Rush es una evolución. ¿Qué es lo malo? Que detrás del mantenimiento y el desarrollo de Rush, primeramente se encuentra Mozilla, la cual ya por intereses propios y personales y para mantenerse viva, ha sido absorbida a través de fondos cuantiosos para que así permita a través de la Fundación Rush que este código se mantenga vivo y en mantenimiento. En el proyecto de Rush, a diferencia que en el proyecto de GNU y la Free Software Foundation, hay una cosa que nunca se verá, y es que simplemente en las empresas que están detrás de Rush nunca se ha visto y nunca sucederá. Es que nunca habrá el sentir de desarrollo, pertenencia, comunidad y colaboración, que es algo que ha destacado, distinguido tanto al proyecto GNU como al proyecto del kernel de Linux. Rush es necesario como evolución, por supuesto que sí, pero Rush es totalmente ajena a lo que es el software libre y toda su filosofía. Déjame saber qué opinas. Muchas gracias por mirar, compartir, opinar y aportar. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.